Hoy vamos a analizar el libro de Hebreos. ¿Qué me enseña a mí en la carta esta de los Hebreos? Me enseña una cosa importante. El primer paso que vería yo es que según el capítulo 4, verso 16, me puedo acercar confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No es un Dios que no sea personal, que no nos podamos acercar a Él porque es tan grande, tan inmenso. No, no. Dice que nos podemos acercar confiadamente. En el capítulo 6, 19 dice que lo tenemos como seguro, como firme en ancla en nuestra alma, ¿no? Esto es importante, como el ancla de los barcos, ¿no? Es una seguridad extrema, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿eh? Me enseña que en el capítulo 8, en el verso 10, que Él puso las leyes en nuestra mente, en nuestro corazón, que Él iba a ser nuestro Dios, nuestro pueblo, que, en fin, que dice que Él iba a ser propicio a nuestras injusticias y dice que nunca más se iba a acordar de nuestros pecados, de nuestras iniquidades. Él es misericordio en cuanto a perdonar. Me enseña que Él hace sin derramamiento de sangre no hay, dice la palabra de Dios en el 9:22, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, ¿no? Pero Él, digamos que dio su sangre, ¿no? Para cada uno de nosotros, para que fuéramos perdonados, ¿no? Y antiguamente sabemos, ¿no? Que se hacía una vez al año, pero Él lo hizo una vez y para siempre, dice la palabra de Dios. El pecado de una persona por los pecados de muchos. Esto es la palabra de Dios lo que nos muestra, ¿no? Pasamos, antes de pasar a los hombres de fe, el capítulo 10, verso 39, debemos de ser de esta clase de cristianos, que no somos de los que retrocedemos para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Luego habla de la fe, en el capítulo 11. La fe sabemos que no es de todo, pero aquí tenemos los héroes de la fe, ¿no? Habla de que no fue traspuesto. Habla de Abraham, que obedeció, ¿no? Habla de Sara, ¿no? Que tuvo, aún en edad avanzada, tuvo descendencia, ¿no? Muchos murieron, pero él dice que de todas maneras somos como extranjeros, como peregrinos, ¿no? Lo importante es que si morimos sabemos que tenemos esa garantía, ¿no? De que Él nos va a poder resucitar. Tenemos también el ejemplo de Abraham, ¿no? Que ofreció incluso a su propio hijo, ¿no? A Isaac, y luego fue bendecido, ¿no? Pasó esa prueba, ¿no? Moisés, que escogió ser maltratado por el pueblo de Dios, ¿eh? Antes que gozar de los deleites temporales, ¿no? Nombra a Gedeón, nombra a Barak. Dice la palabra de Dios que no terminarían de hablar, ¿no? De los hombres de la fe. Ahí hay muchos ejemplos, ¿no? Nos podemos mirar en ellos, ¿no? Que aprendemos de ellos. En el capítulo 12, una manera sería que como somos tantos, ¿no? Que podemos hablar de Dios, pero lo debemos de ser como testigos de lo que Cristo hizo en cada uno de nosotros, ¿no? Pero dice de una manera, dice despojarse de todo peso. El peso no es bueno porque cuesta llevarlo. ¿Y cómo? Peso y del pecado que nos asedia. Pero esto lo tenemos que hacer con paciencia porque el camino es lejano, ¿no? Es alargado, ¿no? Dice que en verdad ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después trae fruto, ¿no? Esta disciplina que nos pone el Señor con estas normas, estas leyes, es para nuestro bien, ¿no? Y tenemos que mirar bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Brotando qué? Brotando raíces de amargura, Estos algunos iban a ser contaminados con algo fornicado, no seamos como Saúl, que vendió su primogenitura, ¿no? Por una comida, ¿no?
habla de que Cristo va a ser el mediador, ¿no? Hay unos deberes cristianos también, ¿eh? Dice que tenemos que estar, nuestras costumbres sean sin avaricia, estando contentos con lo que tenemos ahora. Y él dice ¿qué dice en el 13:5? No nos desamparará ni nos dejará. Que debemos de hacer el bien, que debemos de ser de ayuda mutua. Dice, no os olvidéis, es decir, a algunos se les olvidaba esto, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Es decir, esto es bueno, ¿no? Y luego pasaría a Santiago. En Santiago dice que si alguno no tiene sabiduría, podemos pedir a Dios. Y Él da abundantemente y sin reproche. Pero lo tenemos que hacer no dudando. Las dudas no son buenas. ¿Cómo? Soportando las pruebas. El Señor no tienta a nadie, porque Él tampoco... Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, mejor dicho, es lo que dice la palabra de Dios. Y que toda buena edad de vida, todo don perfecto desciende de lo alto, en el que no hay sombra, ni sombra de variación, no hay mudanza en Él. Dice que tenemos que ser hacedores de la palabra, pero no solamente eso. Dice, y no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos, también hacedores, hablando la palabra de Dios. Porque tenemos que, la palabra de Dios se ha dicho siempre como un espejo, porque el que se considera a sí mismo y se va y luego se olvida como era, más el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad de Dios, y persevera en ella, no siendo oidor o olvidadizo, sino hacedor de la obra de Dios, este es bienaventurado en lo que hace, dice la palabra de Dios. Esto es bueno que lo tengamos en cuenta. Otra vez nos repite en el capítulo 2, Jesucristo no hace excepción de personas, ¿no? Que hemos sido convictos por la ley, por nuestras transgresiones, pero el Señor ha pagado todo esto, ¿no? La misericordia triunfa sobre el juicio, y que la fe sin obras está muerta, es verdad, es muerta en sí misma. La fe tiene que ir acompañada por obras, ¿no? Es verdad, así Abraham le fue contado por justicia, así, ¿no? Y pasamos al capítulo 3, aquí habla de la lengua, aquí habla que si alguno no ofende, en palabra este varón perfecto, nadie vemos perfecto, que ningún hombre puede domar la lengua, pero ahora debemos de practicar a dominarla lo máximo posible. Hasta ahí estaría la clave, ¿no? De estar simplemente en hablar lo mejor posible, ¿no? Y que la amistad con el mundo dice que es enemistad con Dios, ¿eh? Si nos humillamos ante Dios, Él nos exaltará, ¿no? También nos habla de la preocupación. Nosotros no sabemos qué va a ser mañana, porque ciertamente somos como neblina, estamos por un poquito de tiempo y luego nos desvanecemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer lo bueno, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, esto es el pecado, dice la palabra de Dios, ahí en el 4, ¿no? Que no nos tenemos que juzgar los unos a los otros, sino todo lo contrario, confesar nuestras ofensas unos a los otros. ¿Por qué? Porque la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, si son mucho justos, mucho mejor, ¿no? Nos pone el ejemplo de Elías, ¿no? 3 veces oró y luego cayó lluvia y luego oró otra vez, dejó de caer. Dice que la oración sí que la contesta el Señor. Pasaríamos a Pedro, primera de Pedro. Debemos, otra vez nos marca que debemos de desechar toda la malicia, toda la envidia, toda la hipocresía, ¿no? Para que crezcamos en salvación. Vaya, se puede crecer en salvación, claro que se puede crecer según la palabra de Dios. En fin, que dice que Él es la piedra angular sobre quienes tenemos que estar aferrados, ¿no? De alguna manera. Él es el pueblo de Dios, para Él es el que Él ha adquirido, para que anunciemos sus virtudes, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿no? Dice la palabra de Dios. ¿Y qué nos roga Dios? Ahí, en el capítulo 2, que como extranjeros, como peregrinos, que nos abstengamos de los deseos de la carne, ¿no? Eso no es bueno. Dice
que tenemos que estar sujetos a esto, que debemos el deber conyugal, ¿no? A la mujer, que tenemos que dar honor a la mujer como un vaso más frágil, vaya, pero es así, tenemos que obedecer la palabra de Dios, que tenemos que ser de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos. Esto es lo que quiere Dios, que nos apartemos del mal, otra vez lo dice, y que hagamos el bien, que busquemos la paz, que la sigamos, dice la palabra de Dios. Qué importante que es esto. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Dice la palabra de Dios. Dice, humillaos pues la poderosa mano de Dios, porque para que Él os exalte cuando fuera tiempo, echando que toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Dice que hay un león rugiente que anda alrededor, pero Él está a cuidado de nosotros y nos puede devorar si no estamos apegados a Cristo. Que nos tenemos que besar con ósculo de amor, con un beso santo, ¿no? Que es poco, ¿no? El padecimiento por poco tiempo. En la segunda carta nos dice que nos ha recordado siempre estas cosas, para que estemos confirmados en la verdad, para que estemos participando, ¿no? de dominio propio, de afecto, de piedad, de afecto fraternal una y otra vez, de amor. Está hablando la palabra de Dios del camino recto, ¿no? Que lo postrero viene a ser peor que lo primero si no lo hacemos, ¿no? Que la escritura no es de interpretación privada, la palabra de Dios se interpreta a sí misma, ¿no? Que un día es como 1000 años para el Señor y 1000 años como un día. Que el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que va a haber cielos nuevos y una tierra nueva en la cual va a morar la justicia, y que tenemos que ir con diligencia, tenemos que presentarnos a Él sin mancha, irrepresibles, y tenemos que antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en otro momento seguiremos hablando.